El tema que vamos bueno, que vamos a tocar el día de hoy, doctoras y doctores, les doy la bienvenida otra vez a todos ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es respecto de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? ¿Para qué me sirve a mí como abogado, penalista, estructurar bien, construir bien una teoría del caso? La teoría del caso es importante dentro de una etapa de investigación de un proceso penal, es importante dentro de la etapa intermedia, es importante o no dentro de una etapa de juicio. Puedo tener 2 teorías del caso, 5 teorías del caso. Puedo decir, si no me funciona la teoría A, entonces me funcionará la teoría B. ¿Puedo yo jugar de esta manera con un elemento tan importante y tan estratégico que es la teoría del caso? Cuando nosotros hablamos, doctoras y doctores, de la teoría del caso, seguramente muchos pensamos en la etapa de juicio. Claro, en la etapa de juicio tengo que presentar al juez mi teoría del caso, ¿verdad? Tengo que prometerle al juez mi teoría del caso. ¿Será o solo será importante la teoría del caso dentro de una de las etapas del proceso? ¿Cómo construimos una teoría del caso? ¿En base a qué instrumentos, en base a qué prueba, en base a qué hechos o en base a qué construimos una teoría del caso? Eso es muy importante delimitarlo y aterrizar en ese punto. Cuando nosotros hablamos de teoría del caso dentro de un proceso penal, como ustedes pueden ver ahí, un juego de ajedrez, un juego estrictamente estratégico. Y en efecto, doctoras y doctores, la teoría del caso es estrictamente estratégica. ¿Y a qué nosotros denominamos como estrategia? Van a ser aquellas acciones premeditadas, aquellas acciones encaminadas hacia un fin determinado. Y ustedes dirán, a ver, dentro de un proceso penal, ¿qué es lo que yo busco como abogado defensor? Buscaré dentro de un proceso penal? La absolución probablemente me dirán, claro, yo quiero que lo declaren absuelto a mi patrocinado. Más, probablemente busque que la pena sea reducida lo más posible, ¿verdad? Entre otros aspectos que yo busco dentro de la defensa de un caso penal. Pero, defensa, ¿cómo es que yo lo aplico? ¿Cómo es que yo lo manejo dentro de un proceso penal? ¿En base a qué? En base a hechos. Porque ustedes sabrán, doctoras y doctores, que un delito tiene que estar vinculado a un hecho. Ese hecho tiene que estar vinculado a una conducta. Esa conducta tiene que ser una conducta de acción o de omisión que realiza un ser humano, una persona. En base a eso nosotros, la fiscalía estructura su caso, que ese caso se encuadre dentro de un delito y que si se ha verificado la comisión de ese delito, a la persona o al presunto responsable se le sancione penalmente. El rol que nos corresponde a nosotros es contrario censo. Probablemente demostrar la inocencia de nuestro patrocinado si es que contamos con aquellos elementos para ese fin. Sí, doctoras y doctores, que durante todo el juicio, y estamos hablando acá de la última etapa del proceso penal, no podemos hacer nada que sea inconsistente con nuestra teoría del caso. Por ejemplo, ahora yo les voy a plantear algunos hechos y esos hechos los vamos a analizar. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos hacer para construir una teoría del caso? Es decir, aquella guía, aquella brújula que me va a dirigir durante todo el proceso. Si tengo el privilegio de manejar un caso desde etapa preliminar,
desde etapa de investigación preparatoria hasta etapa de juicio, podría ser mucho más, ¿verdad? Podría ser mucho más, porque podré participar de las diligencias, de las declaraciones de los testigos de cargo, podré preguntar, y doctora, ¿eso es teoría del caso? Claro que sí, eso es teoría del caso. Vamos a ver que desde la declaración o no declaración de nuestro patrocinado, estamos aplicando la teoría del caso. Si es que va un testigo de la fiscalía a declarar, yo como abogado defensor o abogada defensora del imputado, participar y hacerle las preguntas que para mí sean pertinentes de acuerdo al hecho imputado. Si estamos hablando de violencia psicológica dentro del contexto de violencia familiar propiamente del 122B acá en Perú, en el Código Penal, tendré que preguntarle, claro, usted me describe de hechos que están vinculados a agresión psicológica. Digamos que es la hermana de la víctima. Y dice, sí, la maltrataba, sí, alguna vez he visto que le pegaba, sí, en efecto, alguna vez le ha dado una cachetada, era muy violento, muy agresivo. Claro, pero el delito imputado, el delito investigado, corrijo, es el delito de violencia psicológica. Entonces, yo como abogado tendré que pensar y enfocarme en ello. ¿Qué me están investigando? Violencia psicológica. Correcto, entonces lo que a mí me importa saber de la hermana de la víctima es saber qué le dijo, cómo lo ofendió, cómo maltrató la dignidad de la mujer, de la hermana, cuántas veces, cuándo lo hizo, en qué circunstancia lo hizo, fue 1, 2, 3, 4 veces, qué dijo, ¿no? Entonces, es importante para mí saber, es importante saber. Yo no le voy a preguntar, por ejemplo, a esta testigo de cargo, que es la hermana de la víctima de una supuesta agresión psicológica, aspectos que no sean vinculantes a ello. ¿Y no es verdad que se llevó el señor Juan el carro de la señora María? ¿O la señora María se llevó el carro del señor Juan? No va a ser objeto de prueba, no va a ser objeto de prueba. Siempre, doctoras y doctores, y se los digo por la experiencia profesional que tengo, enfoquémonos en el objeto que va a ser materia de controversia, materia de contradicción, en el tema probando. Si hay violación sexual, ¿qué probar en juicio? ¿Qué tendrá que probar en juicio el Ministerio Público? La violencia física, psicológica, grave amenaza, ¿correcto? Aprovechamiento de un entorno, aprovechamiento de cualquier entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. Entonces, tendré que probar cualquiera de este tipo de agresiones y el no consentimiento, el resistimiento de la víctima, la negación de la víctima. Eso probará el Ministerio Público. Y yo te probaré como abogado defensor el consentimiento de la víctima. Que no hubo violencia física, que no hubo violencia psicológica, que no hubo grave amenaza, que no hubo aprovechamiento de un entorno. ¿Verdad? Eso me voy a enfocar. ¿Será relevante que, no sé, antes eran enamorados, que antes tuvieron un hijo y lo perdieron, qué sé yo, que se hicieron un préstamo, ¿será relevante ello? No, por eso nunca nos desorbitemos de lo que va a ser objeto de prueba. Ante cualquier caso que ustedes tengan, primero, robo, ¿cómo sucedió? ¿De qué se apropió mi patrocinado? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Y vamos a ver ahora el planteamiento de unos casos para que razonemos en ello, porque de nada sería, bueno, no le veo provechoso decirles a ustedes que es una teoría del caso cuando no razonamos en cómo debemos construirlo. Y es importante ello. Es así, doctoras y doctores, que reitero, una teoría del caso va a estar presente en todas las etapas del proceso penal. Llámese etapa de investigación preparatoria con estas subetapas, que es diligencias preliminares, investigación formalizada, etapa intermedia, etapa de juicio oral. Etapa de investigación preparatoria, sí, doctora, pero eso es el trabajo de la fiscalía. La fiscalía que haga su trabajo, que investigue. No. Desde ahí podemos ya nosotros construir la teoría del caso.
Pero ojo, esta teoría del caso va a mutar, va a cambiar, porque adviértase, doctoras y doctores, que estamos frente a ¿qué? A un hecho, a una versión. Por lo tanto, vamos a estar frente a hipótesis. ¿Correcto? Pero poco a poco, esas hipótesis van a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque saldrá a la luz la cámara de seguridad que grabó cómo Juan le estaba golpeando a María con una botella. O saldrá el video del hotel donde María está entrando por su propia voluntad al hotel y no como ella dijo que la llevaron, que no sabía que era un hotel y que la llevaron por la fuerza. Declarará el testigo, que es la recepcionista del hotel, indicando cómo es que entra María al hotel. Se visualizará los chats que tenían para ver cuál, o sea, y así. No podemos nosotros hablar de una teoría del caso cuando estamos en esta etapa que es prematura todavía. No podemos, eso es un erróneo muy prematuro y eso nos puede traer problemas. Porque, por ejemplo, si viene mi cliente, digo, estamos frente a un hecho de violencia sexual, violación sexual, me dice, doctora, no, esto no ha pasado, esto es así. La fiscalía y la víctima, la supuesta víctima, te da otra versión, versión A, versión B. Yo podré construir mi teoría del caso en base a versiones, no, doctores. Puedo construir una teoría del caso en base a versiones. La teoría del caso, ojo, se va a construir en base a evidencia. En base a evidencia, yo voy a saber qué tiene la fiscalía, no tiene nada para probar. Dice que ha habido agresión física, pero el médico legista, el certificado médico legista dice que no tiene ningún tipo de lesión. ¿Se percatan? Entonces, es importante hacer una construcción progresiva de la teoría del caso. Ya para la etapa intermedia, cuando ya me trasladen la acusación, yo ya debo de tener mi teoría del caso bien planteada. Peor aún, cuando me vaya a juicio, ya tiene que ser infalible, con prueba y con cargo a ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque ya está bien elaborada, bien preparada, está bien estructurada, más sé que me va a decir un testigo de cargo y sé que le puedo preguntar a ese testigo de cargo, sé que me va a aportar esa documental o que no me va a aportar esa documental. Entonces, si tienen el privilegio de poder manejar una investigación o una defensa desde la etapa previa, desde la etapa preliminar, excelente. Van a hacer una muy buena construcción de teoría del caso. Nunca tengamos el papel omisivo de decir, tengo el Ministerio Público, ya después lo hago. No, me espero a la etapa intermedia. Cuando podemos sacarle el jugo, por así denominarlo, por ejemplo, a las declaraciones que hay en sede policial, en sede fiscal. Lo que puede involucrar, lo que puede importar para mi teoría del caso. ¿Correcto? Y eso, doctores, el tema de la teoría del caso, obviamente, lo vinculo desde mi ejercicio profesional con lo que es la comunicación, el mensaje, esa comunicación persuasiva, ese feedback que yo debo hacer con el juez, porque finalmente a quien debo de convencer va a ser al magistrado, ¿correcto? ¿Y por qué? Está de más decir que nuestro sistema penal, nuestro sistema procesal, dentro de los principios que tiene, es el principio de contradicción. Nos dice el artículo 1 del Código Procesal Penal, nos habla de la justicia penal. Nos indica que el juicio es, una persona no puede ser sentenciada sin juicio previo, oral, público y contradictorio. Y de público contradictorio, ¿por qué hablamos de el principio de inmediación, ese contacto, esa cercanía que tiene el testigo con el juez, el testigo con el fiscal, el testigo con el abogado defensor? Porque es parte de nuestro sistema penal, de nuestro sistema procesal. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que va a venir a declarar un testigo que ha visto cómo es que Juan ha dopado a María para violarla, para someterla y para violarla. Sería inconcebible que yo en juicio
no le haga ninguna pregunta, ¿verdad? Muy por el contrario, yo tendré que ser muy incisiva y decirle cómo la vio. Oye, ¿a qué hora era? ¿Había alguien con usted? ¿Y usted cómo sabía que era Juan? ¿Era su rostro? ¿Cuánto tiempo lo conoce a Juan? ¿Cuánto tiempo conoce usted a María? ¿Y cómo sabía que lo que tenía o lo que le había puesto en la copa era una benzodiazepina, digamos, algo para que la otra persona entre en un estado de inconsciencia? ¿Cómo usted sabía? ¿Usted le acompañó a comprar al señor? ¿A Juan? ¿Dónde lo compraron? ¿Cuándo lo compraron? ¿Usted tiene algún grado de amistad, enemistad con el Señor? ¿O no es verdad que usted alguna vez, no es verdad que alguna vez el Señor ha tenido un problema patrimonial con usted por una deuda que usted le debía? Entonces, ¿se percatan? ¿Se percatan ahí la importancia de manejar una correcta teoría del caso? Porque si bien testigo de cargo del Ministerio Público y yo simple y sencillamente no digo nada, es más, ni me importa lo que declaró previamente, es más, ahorita está declarando otra versión y yo ni lo advierto. Quiere decir, doctoras y doctores, que no tengo teoría del caso. Quiere decir que yo estoy yendo al juicio a la suerte, a jugar la tinca, a ver si me surte, pues, ¿verdad? Y estoy yendo a juicio a lo que venga, pero no con una teoría del caso. Pregunta, entonces lo que yo le dije al juez, que mi cliente o que mi patrocinado es inocente, ¿lo podré corroborar o perderá fuerza y seguirá cayendo hasta que quede en el piso? Si finalmente no tendrá corroboración, credibilidad, aquella promesa que yo hice al juez de que mi patrocinado es inocente del hecho imputado. Y veamos este caso. Miren, les voy a plantear tres hechos propiamente. Uno corresponde a una teoría del caso que podemos estructurarla desde la etapa de investigación, ¿correcto? El segundo hecho corresponde a una teoría del caso, plantearlo ya a nivel de juicio oral, así como esta teoría del caso con una historia persuasiva, que lo vamos a ver también. Vamos a empezar con el primer hecho. ¿Y por qué referencio en mis disertaciones que tengo este caso? Porque este caso se presta mucho análisis y calza bien para el tema de la teoría del caso también. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasa cuando una persona es denunciada por violación sexual. Inmediatamente hay, y si es flagrancia, hay detención preliminar. Y es muy, muy inminente que a las horas me pidan prisión preventiva, ¿verdad? Entonces tengo 2, 3 días para poder aportar a la investigación. Vamos a leer el caso. Voy a pedir a algún voluntario que me pueda ayudar con la lectura por puntos, por favor, es decir, 7 voluntarios que me puedan ayudar con la proposición de este hecho 1. ¿Alguien, por favor, podría dar lectura al punto 1? Doctora Eliana. Gracias, doctora Eliana. Doctora Elsa, ya, el punto 2, correcto. ¿Ya? A ver, doctora Eliana, por favor, ¿podría empezar con la lectura? Doctora Eliana, ¿me escucha? O es que tengo que habilitar el audio. A ver. Buenas noches, Doctora doctora. Eliana, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctora. ¿Me Buenas apoya con noches. la lectura, por favor? Sí, doctora. Wow, muchas Dice, gracias, doctor Serafín, doctor Marlon, en ese orden, por favor. A ver, sí, el punto 1, por favor. dice, hecho 1. José contacta a María por una página de citas para un encuentro sexual, en donde el perfil de María señala que busca un sugar daddy que le gustan los viajes, las joyas, la ropa cara y que tiene 18 años. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Correcto. Doctora Elsa, por favor, el punto 2. Doctora Elsa, el punto 2.
Doctor Serafín, el punto 2, ¿podría apoyarme con la lectura, por favor? Claro, con gusto. Para que puedan interactuar por el chat personal, previamente la señorita María selecciona que el varón es de su agrado y cumple con el perfil que busca, siendo que solo haciendo clic en aceptar, podría empezar a mantener una conversación privada con el varón que María seleccione. De lo contrario, quedaría José junto con los demás varones a los cuales María no les dio like. Por lo tanto, no habilitó la conversación. Gracias, doctor. Doctor Marlon, el punto 3, por favor. Doctora, buenas noches. Igual a mis compañeros también. Ya, José y María se mensajean por WhatsApp. María le envía fotos con prendas de fantasía y videos de contenido sexual, tocándose el cuerpo. Aunado a ello, María tiene un cuerpo protuberante en glúteos, caderas y senos. Más aún muestra por el chat un documento de identidad como mayor de edad. Correcto. Gracias, doctor. Doctora Zaida, punto 4, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, José, doctora. muchas gracias. José y María concretan la cita en un hotel para tener relaciones sexuales pagadas, en donde María tenía que llevar sus trajes de fantasía que le mostró y modelo por el chat. Y José debería llevar los objetos sexuales como el vibrador, todo ello de acuerdo a lo conversado por el chat. Gracias, doctora Zaida. Doctor Richard, punto 5, por favor. Doctora, buenas noches. Punto Buenas 5. noches, El doctor. 3 de junio del 2022, José recoge a María en su carro y la lleva a un hotel donde previamente habían pactado el pago de 1,000 soles por el encuentro sexual. Punto 7, por favor, doctora Elsa. Buenas noches, doctora. Ok. Buenas Cuando noches, José, doctora. las 6 también lo leo, doctora. Sí, por favor, 6 y 7, sí, muy amable. Ya, doctora. 6. María no quiere los 1,000 soles, quiere 2,000 soles. 7. Cuando José se va del hotel porque ya habría concluido el acto sexual pagado y ya que María no quería ir aún a su casa, María baja a la recepción después de 20 minutos y le dice a la recepcionista del hotel que le dé los datos de la persona con quien entró diciéndole me han violado, que la trajeron con engaños y dice tener 16 años. Gracias, doctora Elsa. Muchas gracias. Ahora les voy a pedir, por favor, que podamos, los que quieran, los que así lo quieran, encender la cámara. Hay una regla dentro del proceso, dentro de un proceso penal. La prueba prueba lo que prueba. Estamos conectados, sí, pero probablemente no estemos participando o escuchando activamente el caso. Así que los que quieran, por favor, les voy a pedir que encendamos la cámara. Analicemos, doctores, este caso. A ustedes los llaman, los llama a los los llama a los familiares del señor José y le dicen, doctor, doctora, mi hijo, mi hermano, está en la comisaría. Supuestamente dicen que habría violado. Y miren, este es el caso, ¿ah? Esta es la proposición del hecho. ¿Qué harían ustedes, doctores? Eso sí les pido la participación. ¿Qué harían ustedes? Empiezo yo. Voy a la comisaría, me entrevisto con mi patrocinado, recibo la versión de él. ¿Quieren que declare? Le digo, no declare, no va a declarar, es su derecho, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no incriminarse. Y es más, quiero yo revisar todos los actuados para ver qué es lo que voy a hacer. Y ahí empieza, doctores, la construcción de la teoría. ¿Qué hago? ¿Van ustedes a la comisaría? ¿Qué hacen? Doctora, ¿qué tenemos acá? La denuncia de la menor. ¿Qué más tenemos? Nada más, mañana pasa examen de integridad sexual. Y también pasa médico legista. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Acá está el celular del señor que está en cadena de custodia para poder ser visualizado. No tenemos nada más. ¿Qué hacen ustedes, doctoras y doctores? Miren cómo empieza este caso, ¿ah? José contacta a María por una página de citas. Y María en el perfil dice que quiere un sugar daddy, que le gustan los viajes, las joyas, la ropa cara y que tiene 18 años. Así se presenta. Pregunta, ¿qué haríamos respecto de este hecho como abogados?
perfecto, sí. ¿Será? Le creo a mi cliente, le creo a la señorita. Tengo versiones, ojo acá, solo tengo versiones, no tengo teoría del caso, tengo versiones. Voy a estructurar hipótesis, ¿correcto? En base a evidencias. ¿Qué evidencias tengo? La denuncia de la señorita. ¿Qué evidencias tengo? Ya les dije. El chat que está en cadena de custodia, el celular del señor, la mochila donde le encontraron al señor, porque le encontraron retirándose del hotel. 2 cuadras más abajo, le encuentran la mochila con los objetos sexuales, con el vibrador, con las cadenas, con los objetos sexuales. Entonces, tenemos todo ello. Ahora, ¿qué podríamos hacer respecto de ese primer hecho como abogados? ¿Qué haríamos, doctores? Yo les comento qué hice respecto de este primer hecho. Mandé a uno de mis practicantes a que se creara una cuenta en esta página de citas que se llama Glambu. Y una vez que se creó la cuenta, le dije, ubícame a este contacto, digamos a María. Ubica a María y le digo, ¿sabes qué? Hazme las capturas, vete a la notaría y hazme una certificación notarial del perfil, hazme una certificación notarial de las fotos, porque las fotos que tenía en esta página de citas eran fotos con prendas muy cortas. Pero lo que me interesaba a mí acreditar con esto era cómo estaba la señorita registrada en esta página de citas. ¿Cuál era la información que proporcionaba esta señorita en la página de citas? ¿Cómo es que ella se mostraba físicamente en la página de citas? Entonces, ¿qué yo hice respecto de ese hecho? Y es más, le dije a mi practicante, contáctate con ella, hazle clic. Porque ahí ya viene lo segundo, ¿ah? Ojo, no puede conversar, o sea, no es como el Messenger, perdón, no es como la red social del Facebook, yo te doy, estoy agregado, te doy like, te puedo mandar un mensaje de Messenger. Acá no funciona así. Para que yo pueda tener una conversación con María, María me tiene que primero, por así decirlo, estoquear y ver, ah, sí me gusta José, ajá, acepto. Y recién ahí inicia la conversación. No es que la conversación inicie con cualquiera. Entonces, me importa ello. ¿Qué hice respecto de este segundo hecho? Entra a internet, averíguame todo lo que dice Glambu, qué es, para qué sirve, cuál es el objetivo de esta aplicación, qué es lo que se ve, de todo, toda la información. Llévala a la notaría y hazla certificar. Y ahí me dice en esta certificación, ojo, si tú quieres hablar con alguien, funciona así. Porque así solito automáticamente no funciona. Me importaba para mi teoría del caso. Me importaba porque mi cliente me dijo, doctora, yo la contacté a ella para tener relaciones sexuales pagadas. Y eso es lo que hicimos. Y es más, doctora, ahí está en mi celular el registro de las conversaciones, las fotos que ella me enviaba. Pero a veces ustedes pónganse a pensar en un delito de violación sexual. ¿O puede haber violación sexual contra una mujer que ejerce la prostitución? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué ver yo en el delito de violación sexual? Sí, pudieron haber pactado, sí, pero eso a mí no me importaba. Tenía que tener cubierto muchos aspectos y ahí viene la teoría del caso, doctoras y doctores. ¿Me entienden? Claro, podría decir, sí, está bien, hemos pactado todo, pero al momento de la relación sexual yo te dije que no quiero. ¿Y qué tal por ahí la señorita tenía alguna equimosis o algo? ¿Y qué tal por ahí se van sumando evidencias y me van quitando fuerza a mi teoría? Entonces, habría que, en este caso, hay que construir la teoría con todo que tengas. Y para mí, inmediato posterior era poder manejar esto. Créate un perfil, suscríbete, contáctala, hazme la captura, hazme la certificación. Necesito certificar la información de cómo funciona esta página porque es una página inusual en el sentido de que no funciona de una manera convencional. Otro punto importante. José y María le envía fotos en prendas íntimas, videos tocándose, diciéndole, ¿te gusta este traje de fantasía? ¿Te gusta este traje? ¿Quieres que vaya? ¿Me entienden? Y eso
Imagínense que el celular del señor no estaba. ¿Ustedes creen que esa información lo va a aportar la víctima? Va a decir, sí, en efecto, no. Pero si está excelente, hay que sacarle provecho. Habrá que hacer una muy buena participación en la visualización, ¿verdad?, del teléfono celular, de los mensajes. Y si no está, siempre tenemos que trabajar en base a lo que tengamos, doctores. Y si no, aportar al caso. Mensajes. Otro tema ahí, lo inmediato que yo hice una vez que tomé conocimiento de los hechos, cámaras, ¿dónde fue? Hotel, ¿qué hotel? Vamos, por favor, porque si uno no lo hace, la policía tiene mucha flojera, peor, no lo hace, hasta que te haga el oficio, el protocolo, lo lleve, es todo un protocolo poder oficiar para que te den las cámaras. Para mí era importante las cámaras, yo creía en mi cliente, pero es una versión. Y en base a esa versión estoy construyendo algo. Eso no puedo llamarle teoría del caso a la versión de mi cliente. Mi cliente me puede mentir. Mi cliente me puede decir, no, doctora, no era así. Cuando todas las pruebas me demuestran lo contrario. ¿Correcto? Entonces, lo inmediato y posterior, cámaras. Vamos al lugar. ¿Dónde es el hotel? Ya, ¿qué hotel está? ¿Tiene cámaras de afuera? Sí. ¿Registró cuando justo entró el carro? Sí. ¿Registró cuando la señorita se quedó en el carro esperando como 5 minutos hasta que el señor registre el ingreso? Sí. ¿Cómo baja la señorita? ¿Cómo? Y así, uno va construyendo la teoría. Y me servirá para más adelante, cuando pasa cámara Gesell, para preguntarle, ¿no? Señorita, ¿usted estuvo en el carro? ¿En el carro estaba? ¿Cuánto tiempo esperó en el carro usted? ¿El carro tenía algún tipo de, está usted amarrada, con cadenas, algo que no podía salir? ¿Qué sé yo? Me habilita a preguntar, porque ya tengo una evidencia que la señorita estuvo esperando en el carro y que ella bajó tranquila con su bolso que había prometido en el chat, donde llevaría todos sus trajes de fantasía. Ya está. Tiene la cámara de seguridad de adentro de la recepción, donde se registra la cámara de seguridad del segundo piso, donde van a la habitación, la cámara de seguridad del pasillo del segundo piso, y así me voy construyendo. Era importante, y ahí se ve cómo ingresa, cómo sale, cómo se retira el señor, cómo retira después la señorita. ¿Qué tema más me importará, doctores? Para mi teoría, estamos hablando de teoría del caso, y estamos hablando con un caso práctico, que es mejor que hablarlo en texto, en prosa, porque eso no nos suma académicamente. ¿Qué más sería relevante, doctoras y doctores? ¿La declaración de quién? De la recepcionista. Y si lo puedo habilitar, mejor. Si lo puedo habilitar, mejor. Doctor Roberto. Lo escucho, doctor. Doctor Roberto. Ha levantado la mano usted. Lo escucho. Doctor Roberto, ¿me escucha? Bueno, vamos a continuar. Doctora Jessica Castillo. La escucho, doctora. Doctora, ¿ahora sí me escucha? Sí, doctor, lo escucho. Dígame, doctor. Sí, doctora, para ese tipo de caso que ha puesto, pues no, justamente es también, pues no, también recabar la declaración de recepcionista, ¿no? Para ver en qué situación, cómo llegó la señorita, ¿no? Si de repente llegó coaccionada, ¿no? De repente llegó amenazada, ¿no? Se notaría esa característica, ¿no? Que puede expresar, ¿no? La chica. Es más, tengo entendido que los hospedajes, para cuando son menores de edad, tiene que ser un familiar directo para que pueda registrarse, ¿no? Entonces, ahora los hospedajes tienen la obligación de solicitar el DNI a ambas personas, ¿no? Entonces, para eso, una prueba, ¿no?, idónea sería, pues, ¿no?, de que ella haya sacado su DNI, mostrado su DNI, efectivamente es evidencia de que es mayor de edad, pues, ¿no? Y con eso allí, pues, también, también dentro de lo que es la página que ha mencionado usted, también se podría haber recogido información a lo concerniente
el público que con ella atrae, ¿no? O capta mayormente, ¿no? De repente de entre 29 a 35 años, ¿no? O sea, cómo ella en esa manera capta o se contacta con ese tipo de personas, porque creo que esas páginas te piden a qué edad, cierta edad, quieres que los hombres te miren o tener la amistad, ¿no? Una cuestión así creo que tengo entendido. Otra cosa que también se podría haber hecho, pues no, bueno, creo que ya lo mencionó la cadena custodia de ambos celulares, ¿no? Para poder hacer la descarga correspondiente a lo concerniente a las conversaciones, imágenes, videos, los acuerdos que han tenido allí mismo, ¿no? Correcto, Y esperar correcto, la doctor, prueba de, sí. y esperar la prueba de integridad sexual para ver, pues, ¿no? Si es que verdaderamente ha sido, pues, ¿no? De repente tiene una equimosis, ¿no? Reciente en las cuales, bueno, demostraría, pues, ¿no? De repente que ha sido forzada, pero también pasaría a medicina legal, el joven, ¿no? O el señor, para ver si es que tiene, pues, ¿no? Alguna marca, ¿no? Algún rasguño, algo, pues, ¿no? Porque, como se sabe, para este tipo de casos de violaciones sexuales, siempre las personas agraviadas o víctimas siempre ponen resistencia a eso, pues, ¿no? Claro, claro que sí, doctor Roberto. Muchas gracias por el aporte. Doctora Jessica. Doctora Jessica. ¿Me escucha? Sí, se le escucha perfectamente. Ah, ya, ok, muchas gracias. Ahí he visto que ha planteado, me gustaría que me podría orientar si está bien o no, pues más o menos puesta. Gracias. Doctora, no lo escuché, hubo un intervalo de silencio. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Doctora Jessica, ¿me escuchó? O si no, lo puede escribir por el chat, por favor, y lo absolvemos, yo lo absuelvo por este medio, ¿ya? Entonces, doctoras y doctores se dan cuenta que frente a cualquier hecho denunciado, yo puedo hacer muchas cosas. Como abogado defensor puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer actos propios particularmente de investigación que contribuyan, en este caso, a la absolución más adelante. ¿Correcto? Entonces, dentro de este caso, por ejemplo, nos faltaría ver qué dice el certificado médico legista. Les adelanto, el certificado médico legista dice que no tiene ningún tipo de lesión. ¿Qué dice el examen de integridad sexual? Dice que hay defloración antigua. Pero la pregunta es, ¿importa en los delitos de violación sexual si hay himen complaciente, defloración antigua, defloración reciente, si ha habido o no ha habido eyaculación? ¿Importa eso? ¿Importa en un delito sexual esos aspectos? No importa. Lo que nos va a importar en un delito sexual es probar que no haya consentimiento, que ese consentimiento haya sido obligado, sometido. La señorita tiene 16 años. Ustedes bien saben que a los 16 años, a los 14 años uno ya tiene libertad sexual. A los 14 años ya uno puede autodeterminarse en el ámbito sexual. Válidamente pudo haber pactado este acto. Pero eso no va a ser objeto de prueba. Válidamente la señorita pudo haber cobrado un encuentro sexual, pero eso no va a ser objeto de prueba. ¿Correcto? Porque si no, no existiría violaciones sexuales a mujeres que ejercen la prostitución, así de simple. Entonces, tenemos que estructurar. ¿Qué más dirá la señorita? ¿Y cómo la señorita indica que la golpearon? Ahí estará el certificado médico legista que acredite o no es extremo. Indica también que la amarraron en la cama. Inmediatamente que cuando un abogado toma conocimiento, en este caso, cuando tome conocimiento, vamos a hacer una constatación fiscal. Quiero ver la habitación, cómo era, qué tenía. La señorita dice que la dejaron encerrada, que no podía salir. ¿Cómo es la puerta? ¿Cómo es la chapa? ¿Cómo se abre esa chapa? ¿Es una chapa con una perilla normal? ¿Es una chapa con llave? ¿Cómo funciona? ¿Qué distancia hay el baño? ¿Cómo es la cama? La señorita indica que la amarraron. ¿Cómo la amarraron? ¿Dónde está? Si la cama no tiene cabecera. Es más, la señorita del hotel, la recepcionista indica que cada habitación tiene un intercomunicador.
Disculpe, ¿el intercomunicador está funcionando en esta habitación? Sí, quiero dejar constancia de ello. Quiero dejar constancia de la puerta, cómo es la llave, cómo es la puerta, cómo se abre la puerta. Quiero dejar constancia de esto, quiero dejar constancia. Y dígame, ¿eso no es estrategia? Dígame, ¿eso no es teoría del caso? ¿O simplemente yo debo hacer un papel pasivo frente a cualquier diligencia? No, doctores. Ahí es la importancia. Una vez que tengan cualquier caso, siempre piensen y bordeen todo. ¿Qué necesito? Tal, tal, tal. Seguro puede decir esto. Puede decir lo otro. Ah, ya, me importa la habitación del hotel. Me importa el trayecto a la habitación. Me importa la cámara, que la vea ella cuando sube, que la vea ella cuando baja. Me importa cómo era la chapa, la puerta, para ver si en efecto era una puerta con seguro que no se podía abrir. Me importa cómo era el baño, porque dice que en el baño la golpeó. Me importan muchas cosas. Y como me importan esas cosas, y soy abogado que defiende en este caso al presunto abusador, tengo que aprovisionarme de ello, porque si no, no van a tener caso. A tener caso. Sí, cuando van a juicio, pero es que yo le pagué, es que era de una página. ¿Qué página? Pero sí, yo llevé los objetos sexuales, pero nunca la amarré. Pero ¿cómo sé que nunca la amarraste? ¿Cómo era la cama? Y generamos incertidumbres, porque cada hecho que yo afirme tiene que tener una corroboración con prueba. Con prueba. ¿Correcto? Entonces, he ahí la importancia, miren, en este caso, de la construcción de una teoría del caso desde diligencias preliminares, desde cuando nos interponen la denuncia y nos llaman a la comisaría frente a una detención preliminar. ¿Se percatan? Ahora, el hecho 2, sencillo, puntualmente, ¿alguien me podría, por favor, ayudar con la lectura? Es concreto el hecho 2. ¿Alguien podría, doctora Elsa, podría ayudarme con la lectura, por favor? Gracias. Sí, doctora. Hecho 2. José va a una fiesta con María, su esposa. Tras una escena de celos injustificados, José le da 2 cachetadas a María. 2. María se va a su casa y en el trayecto José la alcanza. Le jala los cabellos y la arrastra. María, por defenderse, lo araña en el cuello y le muerde el brazo. 3. José pasa médico legista y tiene 2 por 3. 4. María pasa a médico legista y tiene 1 por 3. Gracias, doctora. La pregunta, ¿qué figura estamos, doctores? ¿Qué posible figura delictiva estamos? ¿Un voluntario? ¿Esposo, esposa? ¿Agresión física? ¿Qué figura estamos? ¿Vio? ¿Violencia? ¿Qué tipo de violencia? Doctoras y doctores, los escucho, aunque sea solo con el audio, por favor. Doctora Lucero, ¿qué tipo de violencia estamos? Buenas noches, doctora. No le escuchamos. El audio, actívelo, por favor. Ok. ¿Violencia familiar? ¿Es lo que nos quiere decir? Correcto. Correcto, doctora. Familiar o doméstica. Es correcto. Es que no me deja aprender el audio, pero es familiar o doméstica. Bueno, dependiendo de Correcto. Correcto, correcto. ¿De qué país es usted, doctora? De México. Ah, de México. Mucho gusto, mucho gusto. Claro, violencia doméstica, violencia familiar. Pero, si nosotros, doctora Lucero, le traslado el caso, le traslado la posta, pensemos un ratito, si nosotros vamos a defender a María, podríamos plantear como abogados de María. Una ayudita por ahí. Miren, el señor la golpea, en el trayecto le jala los cabellos, ¿y María qué hace? Ahorita le cedo la posta, doctor Serafín. Le araña en el cuello y le muerde. Es plantear como teoría. Bueno, lo que yo haría sería, pues, plantear primero o desarrollar primero el entorno en el que ha vivido María con su esposo. Y si ha vivido violencia anteriormente, bueno, porque fue una respuesta de parte de María ante la violencia que ejerció su esposo. Pero no sabemos si anteriormente él ha ejercido violencia,
si viven en un espacio de violencia. Doctora Lucero, por favor, lo que usted nos dice son otros aspectos, solo del hecho puntual. Claro, defiéndase de ese hecho. Si hubo violencia anterior, no va a ser objeto de prueba. Será un agravante de la pena, pero objeto de prueba no va a ser. El hecho es que ese día, digamos 30 de enero del 2023, José golpeó a María y María, por defenderse, lo araña y le muerde del brazo. En defensa propia. ¿Qué plantearía usted? ¿Los antecedentes? No. ¿Va a justificar por qué le araña del cuello, le muerde el brazo? Tampoco. Es relevante ahí plantear, doctora, como para juicio. ¿Qué plantearía usted? Que fue pues en defensa, o sea, pues, que el primero que golpeó fue él. Él fue quien golpeó a María. Muy bien, está muy bien. Ahora vamos a completar la respuesta. Está muy bien, doctora, pero antes de completar la respuesta, muy bien. A esa respuesta quería llegar. Excelente, doctora Lucero. Doctor Serafín, lo escuchamos, doctor. Sí, gracias. Aquí mi teoría es que precisamente María es violentada por José y en este caso lo único que hizo fue defenderse. Y es obvio que está en desventaja física porque el varón tiene mayor fuerza, habilidad y María, pues por ser mujer, su constitución física es menor en cuestión de fuerza. Correcto, correcto, doctor. ¿Algún voluntario más para poder ya absolver doctora Mamani, doctor Rolando Mamani? Doctor Rolando Mamani, doctor Roberto, los escucho. Doctor, los escucho, por favor, para no dilatar, por favor, el desarrollo y no nos desencajemos con el tema. Doctor Rolando, lo escucho, doctor Roberto, cualquiera de los dos. Ya. ¿Qué haría desde la defensa de María? No sé si habrá en su país, doctora Lucero. Doctor Rolando, ¿cómo está, doctor Rolando? Perú, muy bien. Ya, doctor Rolando, ok. Lo escuchamos, no puede hablar entonces por el chat, doctor. Sí, buenas noches. Por el chat. Ok, buenas noches, doctor. Bueno, soy efectivo policial, trabajo en una comunidad de familia en la ciudad de Bancay, Apurímac, Perú. En este caso se plantearía de repente una legítima defensa, si es que vamos a Perfecto, doctor. a la agraviada María, ¿no? Excelente, doctor. Aplauso para usted. Excelente, muy bien. Claro, plantearíamos una legítima defensa. Yo no sé cómo sea en sus legislaciones, pero por ejemplo acá en Perú, la legítima defensa es una eximente de responsabilidad, ¿verdad? Pero para ello tendría que haber los tres elementos. Agresión ilegítima. ¿Lo hay? ¿Lo ven en el caso que hay agresión ilegítima? ¿Quién pega a quién primero? José. Sí, José pega a María primero. Listo, hay agresión ilegítima. Falta de provocación suficiente. Una escena de celos injustificados. ¿Correcto? Y la racionalidad del medio empleado. En nuestra legislación está regulado en el artículo 20, inciso 3, si mal no me equivoco, del Código Penal. ¿Y habrá la racionalidad del medio empleado? ¿María lo acuchilló? No. ¿María le lanzó con una piedra? No. ¿María le rompió una botella en la cabeza? No. ¿Con qué se defendió María? Con sus manos. Por racionalidad en el medio empleado. Créanme que este caso se va a archivar, que este caso la van a absolver a María por legítima defensa. ¿Se percatan ustedes? ¿Y yo qué tendré que acreditar en juicio? Doctor, usuario HP, por favor, ¿puedes activar el audio? Ya está. Entonces, ¿se percatan, doctores? ¿Con qué teoría me voy a ir al juicio? Ah, legítima defensa. Le preguntaré al señor, usted señor, ¿cuánto mide? 101.80. A la señora cuando declare mi testigo, que es cuando declare la señora María, señor, ¿usted cuánto mide? 1.45. Señor José, ¿usted va al gimnasio? Porque sé que va al gimnasio. Sí, sí voy al gimnasio. ¿Cuánto pesa usted, disculpe?
120 kilos o 100 kilos. Ah, perfecto. Y así voy haciendo preguntas para acreditar mi teoría del caso. Pero ya tengo una teoría del caso que será legítima defensa. Y ahí está, tengo la prueba más importante y determinante, que es el certificado médico legista, donde José tiene 2 días de descanso médico y 3 de atención facultativa. Entonces, se va construyendo la teoría. ¿Se percata? Se va construyendo la teoría. Este caso definitivamente va a concluir con una absolución en cuanto a la responsabilidad penal. Miren, doctores, este caso es muy bonito. Con este caso vamos a concluir y vamos a pasar a algunos aspectos ya más descriptivos de lo que es el tema de la teoría del caso. Miren la historia persuasiva. Miren la historia persuasiva. Dice, en conclusión, ya esto en alegatos de apertura. Estos son alegatos de apertura del Ministerio Público y de la Defensa Técnica. ¿Ya? Dice, en conclusión, según el Ministerio Público, en conclusión, este caso es el caso de un depredador. Esta noche del 6 de marzo, Juan salió a buscar a su presa. Ahora vamos a oír sobre la víctima y su estilo de vida, que nosotros no excusamos, pero todos deben recordar que cualquiera puede ser la víctima de un crimen violento. El caso está claro, es sencillo. Un hombre atacó a una mujer en su hogar para violarla y matarla, y solo por la gracia de Dios, ella sigue aquí para contar su historia. ¿Qué les parece el caso? Postulada del Ministerio Público. ¿Qué nos hace ver ahí, doctores, más o menos qué delito pudo haber ahí? Pudo haber intento de violación, si es que no hubo violación. ¿Qué más? Lesiones. ¿Qué más? Intento de feminicidio. ¿Correcto? Ya nos vamos nosotros escenificando los posibles tipos penales que pudiera haber inmerso dentro de esta propuesta fáctica. Es el abogado defensor. El Ministerio Público no quiere utilizar la palabra prostituta cuando se refiere a la presunta víctima de Juan. No hace falta, porque este caso no es acerca de cómo se gana ella la vida. Este caso es acerca de sus actos. Ella ve a un hombre joven con indicios de riqueza como una manera de progresar y lo elige como blanco. Pero ella no contaba con ustedes. Ustedes analizarán los hechos y dejarán que su sentido común les diga quién es la verdadera depredadora en este caso. 2 propuestas fácticas con historias persuasivas. Según la posición del abogado defensor, María era quien quería aprovecharse de la posición económica de Juan. Quería sacar ventaja de esa posición económica. Pero miren cómo lo postula el abogado defensor. Y abajo cómo dice, no hace falta, porque este caso no se trata de cómo se gana la vida ella, sino respecto de sus actos. ¿Se percatan? En este caso, como ustedes pueden ver, ya para entrar un poco más al tema que nos convoca, tenemos, doctores, de lo que les he hablado, ¿qué tenemos? Hechos, ¿correcto? ¿Qué tenemos? Posibles delitos. Del primer caso, como dijimos, puede ser un tema de violación sexual, del 170 de nuestro Código Penal, ¿correcto? Versiones diferentes, lo que dice María y lo que dice Juan. Pruebas. Y dentro de la prueba, me gustaría referenciar estas 2 frases que particularmente las aplico. La prueba solo prueba lo que prueba. Y es verdad, la prueba solo prueba lo que prueba. Si hay un examen médico legista donde indica que María tiene descanso médico por 15 días, ¿correcto? Y atención facultativa por 30, la prueba solo prueba lo que prueba. Ella ha sido víctima de una agresión física. Si tengo una pericia psicológica o un examen psicológico, una evaluación, un protocolo psicológico, donde me indica que María, producto de la supuesta agresión sexual, está pasando por un estrés postraumático, que está pasando por una afectación psicológica que es concordante con los hechos materia de denuncia, la prueba solo prueba lo que prueba.
Si yo tengo el video de la cámara de seguridad donde María entra por su propia voluntad al hotel, prueba solo prueba lo que prueba. Si yo tengo todos los chats con María donde el encuentro no era porque ella no sabía dónde iban y porque iban a tomar un café, no, porque era un encuentro sexual. Y lo dice el chat, la prueba solo prueba lo que prueba. Y la prueba tiene que estar al servicio de nuestro relato. Eso no se olviden, por favor. Yo no puedo querer pretender severar un hecho cuando ese hecho no tiene una suficiencia probatoria, no tiene soporte probatorio. ¿Se percatan? Entonces, la prueba tiene que estar al servicio de nuestro relato. Y sobre todo, vamos a ver dentro de estos tres procesos un derecho, y creo que es a nivel internacional, ya que está reconocido por instrumentos internacionales también, la presunción de inocencia. La presunción que vemos en este caso, porque no estamos frente a una determinación de responsabilidad penal, estamos frente a una investigación de hechos, que lo probaremos, que se valorará después de todas las etapas que comprende el proceso penal. ¿Correcto? Y acá viene algo importante, doctores, y esto sí, quiero que se queden con este mensaje. Miren, el abogado es un mensajero de cierta información, es decir, de su versión de los hechos, ¿correcto? Y no importa qué tan significativo sea el mensaje, si el mensajero es malo, el mensaje no llega. Si el mensajero es malo, el mensaje no llega. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de cuidar mucho lo que es esa comunicación persuasiva. Doctoras y doctores, los juicios son orales, son públicos, son contradictorios. Objeción, pregunta repetitiva. Objeción, pregunta sugestiva. Objeción, pregunta compuesta. Objeción, pregunta capciosa. Objeción, pregunta de opinión. Y así. Entonces, tiene que haber una comunicación persuasiva. Cuando yo planteo mi caso, por ejemplo, al juez, señor magistrado, esta defensa va a aprobar a vuestro despacho que María actuó en legítima defensa. Probaremos cada uno de los elementos que me exige este eximente de responsabilidad, como lo es la falta de provocación suficiente, la idoneidad en el medio utilizado, y la agresión ilegítima. Y eso lo vamos a probar, señor magistrado, con el mismo certificado médico legista, con la declaración del supuesto agraviado, con la declaración de la supuesta imputada o agresora. Sí, construimos el caso. Si yo se lo digo así al juez, tú me vas a probar legítima defensa. A ver, quiero ver. A ver, quiero escuchar. ¿Cierto? Y en eso va a estar el juez. Y en el momento que yo pierda ese compromiso y diga, ay, disculpe, no había sido legítima defensa, había sido, no sé, otra figura. No, es más, ni siquiera hay legítima defensa, no hay otra figura. ¿Qué hago? Perdemos credibilidad, doctoras y doctores, perdemos credibilidad. Por eso es que recuerden esta frase con la que empezamos, recuérdenla bien, por favor. ¿Qué dijimos? Nada se hace en juicio que sea inconsistente con nuestra teoría del caso. Nada. ¿Correcto? Si yo quiero acreditar un tema de error de tipo, vencible, invencible, error de prohibición, error culturalmente condicionado, yo previamente, porque este es un trabajo previo, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la teoría del caso? Un trabajo estratégico, ¿verdad? Premeditado hacia un fin. ¿Cuál es el fin? La absolución. O que se le imponga la menor pena posible. ¿Verdad? Entonces importa mucho esta comunicación persuasiva en todo.
de verdad, particularmente les digo en todo, en una declaración. Doctora, la comunicación persuasiva solo para juicio. No. Desde la declaración, desde tu presentación con el Ministerio Público, desde tu presentación con el policía. Imagínense, muchas veces uno va a la comisaría y a veces se tiene que decir amén a lo que diga el policía. No podemos cuestionar, no podemos decir, no, un momentito, esto es así, así lo dice el código, pero ¿por qué no me habilita a tener las copias o acceder a la carpeta o a la investigación? ¿No? Y cosas así, con fundamentación persuasiva. Persuadir, doctoras y doctores, es convencer con argumentos a una persona sobre algo que yo quiero. Es lo que voy a utilizar en el juicio, voy a ser persuasiva con el juez. No solo hablamos de retórica, de oratoria, hablamos de fundamentos. Es que a través de fundamentos yo cambie la opinión de una persona. Y eso es lo que se hace en el proceso penal, eso ténganlo como regla. Si son abogados penalistas, van a ser abogados penalistas ustedes, tienen que tener una comunicación persuasiva, debidamente fundamentada. Y es lo que yo les hablaba, ¿no? Del feedback. Y el feedback es algo elemental dentro del curso de comunicación que nos enseñan en el colegio. Emisor, receptor, mensaje. ¿Correcto? Codifica, decodifica. ¿Por qué feedback? Porque a mí me debe de importar asegurarme que la otra persona capte lo que yo quiero decir. Señor magistrado, legítima defensa. Señor magistrado, este delito se cometió en cumplimiento de un deber, de acuerdo al artículo 20, inciso 8 del Código Penal. Señor magistrado, este delito se cometió por fuerza irresistible. ¿Correcto? Entonces es importante que yo le dé importancia a cómo es que el juez me va a escuchar, o la fiscalía, o el testigo, o cuando contrainterrogo. En todo momento, no solo es con el juez, ojo, doctoras y doctores, no solo es con el juez. Porque si yo no sé contrainterrogar, me harán leña en el juicio oral. No sé preguntar, igual. No sé conducir la declaración de mi testigo, igual. Hago preguntas impertinentes. Señor, ¿no es verdad que el señor Juan le debía a usted 500 soles y usted no le pagó? ¿No es verdad que jugaron un campeonato de fútbol y usted se tomó las 2 cajas de cerveza que el señor había ganado? ¿Se percatan? Entonces, es importante, por favor, doctora Fiorella, desactive el audio. Ya. Es importante que cuidemos eso. ¿Qué quiero transmitir, doctoras y doctores? Siempre percátense, ¿qué quiero transmitir con quien sea? Con el policía, con el fiscal, con el testigo, con el perito, con el especialista, con quien fuese, con mi cliente, con la parte agraviada, con quien fuese. Eso es muy importante, doctoras y doctores. La comunicación persuasiva. Ya dijimos que la teoría del caso es tu mapa, tu brújula, ¿correcto? Es una estrategia que te va a habilitar a ti cómo te vas a conducir en el proceso. Lo podemos ver desde la etapa de inicio, lo podemos ver en etapa de juicio, pero propiamente debe obedecer a una estructura basada en hecho, prueba y derecho. ¿Correcto? En la teoría del caso es habilitante para advertir las debilidades del Ministerio Público, es habilitante para advertir nuestras debilidades también. ¿Cómo pruebo que María entró al hotel por su propia voluntad? No tengo las cámaras de seguridad. Justo cuando voy, justo ese día, perdió la vigencia la cámara de seguridad, se borró todo. Ay, mis debilidades, ¿verdad? Justo cuando yo voy a hacer la constatación fiscal, ese día el intercomunicador que había en la habitación del hotel no funcionaba y se dejó constancia de ello. Podría ser porque ese día quiso gritar María y no pudo porque no funcionaba. ¿Se dan cuenta las diferentes situaciones o debilidades que podemos tener en un proceso? Claro, pero para eso tenemos que ver nosotros, ya les dije, trabajamos la teoría del caso en base a evidencia, por favor, en base a evidencia. No en base a relatos, no en base a discursos, no en base a nada, a evidencias.
Entonces, con lo que tenga, tengo que trabajar. ¿Correcto? Mi teoría del caso dirige todo lo que hago en el proceso. Obviamente, no van a ir a improvisar, no van a ir a jugar, no van a ir a probar, a ver qué tal hago como abogado penalista. No, el derecho penal merece mucho respeto porque defendemos libertades, doctoras y doctores. Libertades. Y la libertad es un derecho muy preciado para una persona. Y si no lo hacemos nosotros conforme nos corresponde como abogados, ¿qué espera el cliente de nosotros? ¿Correcto? Contribuye al caso en la medida que sea más creíble. Claro. Ahí está la cámara de seguridad, ahí está la inspección fiscal de cómo era, las tomas fotográficas, de cómo es la habitación, todo. Ahí está la visualización, la acta de visualización del celular del señor Juan, y así. Y todo ello va a estar vinculado a un planteamiento de hechos de calificación jurídica y de prueba que la sustentan. Solo así vamos a tener una muy buena teoría del caso, que va a ser infalible. Nos van a bombardear y todo lo que quieran, pero no se va a caer, no se va a perder. ¿Por qué? Porque está bien construida, bien consolidada. Porque si no está bien construida, la primera bombardeada se cae la teoría del caso. Pierden credibilidad, pierden el caso, pierden un cliente. Es así que las características de la teoría del caso son las siguientes. Se diseña desde el momento que se asume el caso. Ya vimos que puede ser en cualquier etapa. Se orienta al juicio oral, es mutable solo durante la investigación. Ojo, yo no puedo irme a juicio, a ver, voy a probar 3 teorías, ¿cuál me funciona bien? No, solo es mutable hasta la investigación. Después de la acusación tiene que ser única. Esto es después de la etapa intermedia. Y tiene que ser autosuficiente, tiene que ser clara y sencilla, tiene que ser coherente, tiene que ser veraz, tiene que tener suficiencia jurídica y tiene que tener suficiencia probatoria. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la relevancia de la teoría del caso? Realizar un análisis estratégico del caso, ordenar y clasificar información, adecuar los hechos al tipo penal, seleccionar la evidencia relevante y tener los argumentos básicos para tomar decisiones importantes. Claro, muchas veces, y eso es importante, yo se los doy como tip de ejercicio penal. Enfóquense, por favor, en lo que se les está imputando. Enfóquense en lo que se les está imputando. Si es violación sexual, tratarán de desacreditar, de desvirtuar, ¿qué? La violencia. ¿Verdad? Si es robo, tendrán que desacreditar, ¿qué? También, si es robo agravado, la violencia, el apoderamiento, perdón, de un bien mueble. Si es usurpación y si es cada delito, van a tener que desacreditar algo. Se enfoquen, por ejemplo, si hablamos de violencia física, en la violencia económica, en la violencia psicológica, en la violencia sexual. No va a ser objeto de debate. Todos los códigos dicen que en juicio solo se va en este caso, a tratar lo que es materia de acusación. Entonces, por gusto pierden el tiempo. Otras personas hacen preguntas que no son relevantes, pertinentes. Hacen que ves que el testigo te aporte, te desacredite. Y eso es porque no tenemos una buena construcción del caso. ¿No? Entonces es importante ello. ¿Por qué? Porque yo diré, esta prueba va a haber prueba de que, claro, antes le había prestado 500 soles, sí, pero es relevante para el caso, no es relevante. Y esta testimonial me dice que sí los conocía, que de niñitos jugaban y que eran amiguitos. ¿Es relevante? No es relevante. Y esto me decía que sí, que le dio like a su foto, que le dio like a su video, que es seguidor. Relevante, no es relevante. ¿Qué es relevante para tu caso? Pregúntese siempre, ¿qué necesito probar? El objeto de prueba será lo que se va a someter a juicio. El tema probando, determinar si Juan, mediante aprovechamiento del entorno, agredió sexualmente a María, sin su consentimiento. Y así, cada delito tendrá un objeto de prueba, un tema probando que yo estaré enfocado como deber profesional y como deber de abogado penalista a probar. ¿Correcto? Es por eso que tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Los beneficios y evita inconsistencias e incongruencias, claro que sí. No van a ir con un testigo a declarar, ni siquiera lo preparan al testigo. Y el testigo ese día
perdido. Entonces hay que cuidar, no tenemos que generar inconsistencias en nuestra defensa. Permitir diseñar el alegato de apertura y de cierre. Claro que sí. Si tú conoces tu teoría del caso, vas a decir, señor magistrado, esta defensa va a aprobar a vuestro despacho que mi patrocinado el día de los hechos no estuvo presente. ¿Y por qué no estuvo presente? Porque ese día de los hechos mi patrocinado se encontraba en Salamanca haciendo una especialidad en Derecho Penal. Y lo vamos a probar con esto, vendrá a su despacho y declarará Juan, María, Pedro y José, indicando que son compañeros que han estado, y así. ¿Correcto? Entonces, va a permitir darnos esa seguridad para un alegato de apertura, para un alegato de cierre, para tu promesa y para tu argumentación. Organiza la presentación de las pruebas, nos orienta en el interrogatorio y contrainterrogatorio definitivamente, y nos ayuda a identificar las preguntas que deben objetarse y cuándo hacerlo, definitivamente. Vamos a hacer un recordar y ya vamos a terminar. ¿Qué pruebas necesito? Eso es lo importante. Por ejemplo, cuando estuvimos con el caso de violación sexual, ¿qué necesito? Cámaras, necesito la habitación, ¿cómo es? Necesito la puerta, necesito esto, necesito lo otro. ¿Verdad? Me aprovisiono de lo que yo necesito para mi teoría del caso. Para acreditar proposiciones fácticas, claro, el encuentro sexual era pagado. ¿Cuál será el móvil, no? Eso es importante también saber, ¿cuál será el móvil? Claro, ella quería 2.000 y le pagó 1.000, pero 2.000 era por 2 encuentros sexuales y era el primero, claro, le tenía que dar solo 1.000. Y uno empieza a razonar ahí en las ideas, ¿no? Que nos satisfagan elementos del tipo. Miren lo que digo, ¿ah? No digo que satisfagan los elementos del tipo, sino que no satisfagan los elementos del tipo. Ahí vamos desacreditando, pues, cada verbo rector de la conducta, vamos desacreditando el dolo, vamos a desacreditar esa estructura típica, objetiva y subjetiva, ¿no? El test de la prueba fuerte y la prueba débil, claro, tengo que seleccionar la prueba. Los hechos deben estar acreditados con prueba admitida, si es que nos vamos a juicio, claro. Yo tengo fotografías, doctora, tengo fotografías, tengo videos, tengo audios, ¿y lo presentaste? No. Entonces, ¿cómo pretendes sustentar tu teoría del caso? Si nos vamos a juicio, porque la proyección es para juicio, debemos de contar con prueba admitida. ¿Correcto? Ahí se pregunta, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué circunstancias lo hizo? ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué lo hizo? ¿Correcto? Y también identificar el tipo penal y sus elementos, analizar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, como estamos viendo ahora, un caso de legítima defensa, que es un eximente de responsabilidad propiamente. ¿Correcto? El hecho de cometer un delito dentro del cumplimiento de un deber también es un eximente. De cometerlo frente a una fuerza irresistible también es un eximente. De cometerlo por orden de una autoridad también es un eximente. ¿Se percatan? Y determinar supuestos de dogmática penal, ¿no? Y bueno, doctoras y doctores, con ello hemos concluido. Si tienen alguna consulta, pregunta, con mucho gusto absuelvo las que tenga. Gracias, doctora Diana. ¿Tienen alguna pregunta? Los que tengan alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Doctor Rolando. Doctor Rolando, lo escuchamos. Doctora, buenas noches. En ese caso que me expuso en el ejemplo de José y María, que se han herido mutuamente o una reacción después de otra, ¿ahí procedería la detención de ambas partes? Gracias, doctor. Sí, doctor. Sí procede, doctor, porque la ley de violencia familiar habilita la detención en casos de flagrancia, ¿correcto? Cuando hay temas de violencia familiar. Sí podría proceder la detención preliminar. Lo dice la misma ley, la ley de violencia familiar, lo dice el reglamento también y lo dice también el Código Penal. Pero miren, por ejemplo, ahí comentándole, doctor Rolando, un caso yo que tuve particular, que lo mismo, una señora está embarazada y denuncia que mi cliente supuestamente la habría agredido físicamente. A mi cliente que estaba cerca de la casa, lo detienen y me llama él, voy a la comisaría y me dice la efectivo policial de violencia familiar que se va a proceder con la detención preliminar. Pregunto por qué. Y me dice porque es un caso de flagrancia, la señora está embarazada. Correcto. ¿Qué es lo que hizo el señor? Permítame, por favor, revisar los actuados. Correcto, reviso los actuados.
Y es así que la señora, bueno, se hizo rápido el certificado médico legista y arrojó un día de descanso médico. Y le digo, disculpe, la señora ha declarado y veo los actuados que ya no ha declarado. Ahora, el reglamento, y ahí es cuando hubo un impasse con la efectivo policial, porque le dije, a ver un momentito, acá te habilita, el reglamento te habilita a proceder con la detención preliminar cuando hay flagrancia en casos de violencia familiar, no lo cuestiono. Pero un punto importante, se le está deteniendo por una supuesta violencia física. Dice la denuncia de la señora. Describe tal hecho. ¿Correcto? Esos hechos no los tengo corroborados porque el reglamento me pide la corroboración, la sindicación. Sindicación solo con la denuncia. Y así se empezó a cuestionar y bueno, finalmente no le dieron detención preliminar y salimos esa misma noche, ¿no? Entonces hay aspectos que cuestionar de acuerdo a cada caso, porque la ley te dice, sí, puede haber flagrancia, pero, tiene que haber estos presupuestos, esta corroboración. Si la víctima hubiese declarado, ¿correcto? Le hubiese dado ese soporte, ¿no? Esa sindicación que se necesita. Más aún que cuando ella pasa médico legista, cuando pasa médico legista propiamente, da otra versión de la supuesta agresión, de otra forma. Que digamos, si le agarró el brazo, ahí no le agarró el brazo, le agarró el cuello, algo así. Ah, pues, eso es incongruente. Y por eso no podría detenerse a mi cliente, no. ¿Por qué? Porque no se cumple con ese presupuesto. Pero bueno, para no divagar en la pregunta, en efecto, sí se procede a la detención preliminar en casos de flagrancia, en los casos de violencia familiar, doctor. ¿Alguno más que tenga una pregunta, doctoras y doctores? Doctora, primero felicitarla por tan excelente disertación. Luego he podido ver que Ángel Fernando Félix Ramírez ha puesto un caso en concreto que es súper largo en los comentarios. No sé si Ángel puede comentar su caso para que lo pueda entender mejor. Justo está levantando la mano. Sí, doctor. Le escuchamos, doctor. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Doctora, me escucha? Se escucha, doctor. Sí, Ya, sí, se le escucha. el caso es el siguiente, doctora, perdone que moleste su atención. Esta es una niña de 17 años que iba al gimnasio y es asediada, ¿no? Cortésmente, vamos a poner así por dorar la píldora, por un señor mayor de edad, 66 años. Tanto la asedia el señor que un día consigue, pues, invitarla, sacarla, todo, y le promete que está enamorado de ella, qué sé yo. Bueno, Doctor, no se le escucha, desactivó su audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí. Perdón, sino que me entró una llamada. Entonces logra sacarla a almorzar, bueno, ya supuestamente ya había una relación de pareja entre ellos, ¿no? Por lo que iban frecuentemente al gimnasio. Va a almorzar con ella y se siente mal, a la hora que toma una copa de vino se siente mal. Y él le dice, estás mal, no te puedo llevar así a tu casa. ¿Qué te parece si vamos a un sitio a descansar? Descansa tú. Ella llega al hotel, dice, que sí, se acuerda de rasgo. Cuando ella pierde la conciencia, pasa un tiempo, se despierta y se encuentra desnuda en la cama, ¿no? Con un dolor en el vientre y había sido pues agredida sexualmente por este señor. El señor, una de ellas se pone a llorar, se desespera y le dice cómo se llama, que mira lo que ha sucedido. Él le promete el oro del moro, ella se va a su casa, déjame en mi casa, y se fue a su casa. No dijo nada en su casa, cayó por vergüenza, sería, qué sé yo, por pudor. Bueno, ya ella dejó de ir al gimnasio, el señor iba, la preguntaba por ella, la buscaba, quería dar vuelta por su casa en su carro, nada, no la encontró. Después pasan unas 3 semanas, la ubica y le promete el oro del moro que sí, que quería vivir con ella, que iba a dejar a su esposa, la clásica de muchas personas, ¿no? Bueno, como que retoman la relación, siguen frecuentándose, bueno, vuelven a tener relaciones sexuales, ¿no? Con ellos, hasta que estamos hablando de un periodo de julio del año pasado a diciembre. En diciembre ella se siente mal, se hace un pronóstico y aparece que está
en estado, ¿no? Vegetativo. Le comunica al señor y este señor se retrae y dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero problema, todo. Mira, está bien, te voy a indicarle inclusive direcciones de 3 médicos para que te hagas un aborto, todo. Ella no puede decir nada de su casa, ¿qué iba a pasar? En ese lapso, el papá le encuentra en el teléfono a ella conversaciones con este tipo, ¿no? De relación, y se entera, se averigua, y el señor, y se entera que es un hombre mayor que él, inclusive de 76 años, con su hija de 17 años, y lo llama, entonces el señor le dijo, no, que te voy a denunciar por acoso sexual, ¿no? Entonces dice, no me denuncie, nos vamos a encontrar en un sitio, conversar, todo, y le ofrece, yo te voy a dar un dinero para que te compense, pues, por el daño moral que le ha hecho a tu hija, todo, ¿no? No sabía que está en estado. Va, bueno, se reúnen, le da un sobre de dinero, el señor sale del centro comercial y lo agarra la policía, porque este señor lo había denunciado previamente como chantaje y extorsión. El señor se acoge a la confesión sincera, a la terminación anticipada y sale, ¿no? Con una sentencia, pues, condicional. Y la hija, cuando él estaba detenido, la hija llorando, lo ve a su papá y le cuenta, papá, te voy a decir la verdad, estaba en estado todo, desesperada, ella había cogido la plata de la universidad y se había hecho un degrado, ¿no? En estos consultorios, pues, clandestinos, ¿no? Y ahorita el señor salió en libertad y lo ha denunciado al tipo por violación. Procede la teoría del caso, en este caso, ¿usted cómo lo enfocaría, doctora? Por supuesto que sí, doctor, porque en efecto la ley 30.838 nos habla de la no prescripción de estos delitos sexuales. Y obviamente Claro. yo sí advertiría, bueno, en este caso podría advertir que hay elementos de prueba que uno puede aportar desde el lado de la víctima, porque entiendo que la defensa va a ser para la víctima y no para el agresor sexual. Varios temas, ¿no? Por ejemplo, su estado gestacional, los testigos del gimnasio, cuándo dejó de ir, testigos del gimnasio si es que veía un acercamiento entre ellos, qué sé yo, ¿no? 17 años estaba en el colegio, la universidad, las amigas, las conversaciones con las amigas, dónde fue a hacerse el aborto, en un lugar clandestino, supongo arriesgando su vida también, con qué dinero fue, cuándo fue, en realidad sí hay bastantes aspectos que se pueden aportar para una investigación y definitivamente estamos hablando de una señorita de 17 años con una persona de 66 años, por supuesto que sí, ha habido ahí un aprovechamiento, cuando la ley nos habilita y nos dice aprovechamiento de cualquier entorno, claro, podría ser también esta circunstancia, ¿no? Más aún, doctor, que no solo se habría producido un tema de violación sexual, ¿no? Sino también en este caso el aborto. No sé si no he escuchado bien esa parte, si el aborto ha sido inducido o el aborto era con conocimiento de este señor y el señor le dice, no lo voy a reconocer, practícate un aborto, o era por decisión de la señorita, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, doctor, que se pueden cuestionar y sí, yo le veo futuro, ¿no? A un planteamiento por violación sexual. Todo depende, doctor, en la medida que nosotros aportemos al caso. Eso es importante. ¿Qué voy a aportar al caso? Estarán los mensajes, estarán los testigos, los del gimnasio, las amigas, la familia. Quizás razón de ello no asistía al colegio, tantas situaciones, el examen psicológico también es importante, una pericia en cámara G es el que determine el grado de afectación en este caso, el grado de afectación de la víctima. Y este grado de afectación que se vincule con el hecho de la violación, del aborto, que la dopó probablemente y todo lo que la señorita refiere, claro, eso le daría soporte al caso. Por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, doctor, considero muchas habilitantes para poder iniciar y creo tener un pronóstico positivo frente a una denuncia o un proceso por violación sexual del artículo 170 del Código Penal peruano. Esa sería mi respuesta, doctor. Agradecido por su comentario, doctora. Le agradezco mucho. No se preocupe, doctor Ángel. Muchísimas gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, doctora Diana? Doctora, también tenemos de Washington Fernández que nos dice, mi estimada doctora, en materia penal, ¿en qué momento se contamina la prueba? Hablemos un poco sobre el fruto del árbol envenenado. Gracias.
Claro, a ver, en materia penal, ¿en qué momento se contamina la prueba? La prueba se va a contaminar, doctor, cuando lo obtenemos, ¿no? Por ejemplo, si obtenemos una confesión, pero una confesión violentada, una confesión amenazada, coaccionada, ¿será la confesión un medio de prueba idóneo? No, en realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Claro, y si de esta prueba nacen, por ejemplo, otras investigaciones u otros actos de investigación u otros elementos de comisión de cargo por parte del Ministerio Público, todo va, como usted bien lo dice, ¿no? Va a ser producto del árbol envenenado. ¿Y cuál es el árbol envenenado? ¿Dónde empezó? Empezó con la confesión coaccionada, en este caso, para reconocer y ser obligado a reconocer responsabilidad en este caso, del posible investigado, ¿no? Entonces, dentro del tema penal, doctor, se contamina la prueba en el momento de la obtención propiamente, en el momento de la obtención de la prueba. Si está obtenida sin observar, y en ese sentido el Código Procesal Penal es expreso cuando señala como principio lo siguiente. A ver, permítame referenciarlo. Legitimidad en la prueba, el artículo 8 del título preliminar. Todo medio de prueba será valorado solo si se ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. ¿Correcto? Entonces, definitivamente sí, esto se va el árbol del fruto envenenado se va a producir precisamente cuando se está obteniendo la prueba propiamente. ¿Ya? Esa sería mi respuesta, doctor. Creo que no tenemos más preguntas, doctora Diana. Entonces, damos por concluido el evento. Sí, doctora, no hay más preguntas, entonces concluimos el evento. Agradecerle nuevamente, doctora, por aceptar la invitación de participar con nosotros en este congreso y les hacemos recordar a todos los participantes que mañana seguimos con más ponencias. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Gracias, gracias a todos, doctoras y doctores. Sé que estamos conectados de diferentes países del mundo. Todos tenemos legislaciones diferentes, pero en esencia creo yo la teoría del caso es aplicado para cualquier abogado, ¿no? Solo manejarla bien como corresponde, con el compromiso que corresponde en base a la evidencia y que ésta sea inmutable durante el juicio, que no pierda esa credibilidad, sería mi recomendación final. Muchísimas gracias y bueno, Diosito siempre los bendiga a ustedes y a cada uno de sus seres queridos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, doctora.